Hola a todos, bienvenidos un día más al Club de Lectura Bíblica Palabra y Vida. Yo soy Vicky Carabalí y si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte, te invito a visitar todo el contenido que tengo publicado porque hay mucho que te puede edificar. En esta ocasión vengo a presentarte el reto bíblico del mes de septiembre. Como saben, todos los meses vamos haciendo un nuevo reto. En este caso vamos a hablar acerca de el fruto del Espíritu. Como siempre vamos a hacerlo en dos modalidades. Una en forma gratuita donde todos podrán descargar un documento como este donde tienen toda la información del reto, pero también vamos a hacer algo especial para los socios de este canal y lo haremos en este formato cuadernillo que tiene ya un diseño donde pueden trabajar los socios que descarguen este material. Pues bien, como les dije, el tema de este mes de septiembre será el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo, pero que está compuesto por varias virtudes. Lo digo porque en muchas ocasiones he escuchado a personas hablar de los frutos del Espíritu. No son los frutos, es uno solo que está compuesto por varias virtudes. En este caso, el texto que vamos a utilizar contiene 9 de estas virtudes, por lo tanto he dividido el reto en 9 días. Cada día estaremos hablando de una virtud. Vamos a ver qué es lo que contiene el reto. Primero tenemos la introducción al reto, donde les he puesto una información bastante superficial acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Después tenemos el propósito de este reto. Recuerden que todo lo que hacemos en este canal tiene un propósito, está preparado con intencionalidad para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En este caso estamos haciendo por retos, pero recuerden que en el canal está publicada la lectura completa de toda la Biblia con resumen de cada capítulo. Les voy a dejar el enlace a esa lista de reproducción aquí debajo de este video. Entonces vemos que el día 1 vamos a hablar del amor. Es la primera virtud que está en el pasaje base que vamos a utilizar, que está en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Este versículo base está en todos los días. Luego tenemos un pasaje de apoyo para hablar de esta virtud. Después tenemos la definición de esta virtud hablando bíblicamente, no de amor en general, sino amor como virtud, parte del fruto del Espíritu. Después tenemos referencias cruzadas que nos van a ayudar a entender con ejemplos bíblicos de qué trata el amor, la virtud del amor. Vemos luego actividad práctica diaria, algo que ustedes puedan poner en práctica cada día para ejercitar esa virtud. Y finalmente una oración modelo, una pequeña oración que ustedes pueden ampliarla cuanto quieran. Luego tienen una página en blanco en la cual podrán trabajar todo lo que se les pide en la actividad práctica o alguna meditación que ustedes quieran hacer. El día 2 estaremos hablando del gozo con las mismas secciones en cada día. El día 3 estaremos hablando de la paz. El día 4 estaremos hablando de la paciencia. El día 5 estaremos hablando de la benignidad. El día 6 estaremos hablando de la bondad. El día 7 estaremos hablando de la fe. El día 8 estaremos hablando de la mansedumbre. Y finalmente el día 9 estaremos hablando de la templanza. En cada día ustedes podrán tener lectura bíblica que les va a ayudar a entender cada una de las virtudes y a saber cómo deben ponerlas en práctica. Recuerden que hacemos esto con un propósito. Además de conocer la palabra de Dios, es ponerla por obra. Eso es importantísimo. Luego tienen la actividad final. Si ustedes recuerdan, el mes pasado no les dejé ninguna actividad final, ya que en cada día hicimos un mapa mental. En esta ocasión no tenemos eso, así que hacemos una actividad final. Y en la parte superior derecha ustedes ven un código QR. Ese código QR les puede llevar directamente a un vídeo donde yo les mostré cómo hacer los mapas mentales. ¿Por qué les pongo esto? Porque la primera parte de la actividad final es hacer un mapa mental del versículo base o del texto base, que es Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23.
en ese código QR ustedes van a ver cómo yo hice ya ese mapa mental. Así que si ustedes se enfocan con su móvil en ese código QR, les va a llevar directamente a ver este mapa mental y cómo se hace, el paso a paso de cómo se hace. Además tienen más actividades como la oración, hacer una lista de aplicación práctica de las virtudes y un consejo final que es revisar y poner en práctica todo lo que han aprendido con este reto. En la contraportada, como siempre, tienen mi agradecimiento, las redes sociales y la página web donde ustedes pueden descargar este y otros muchos recursos de forma gratuita o pasar por la tienda donde ustedes tienen algunos productos con un precio absolutamente simbólico para apoyar un poco a este ministerio. Finalmente tienen mi nombre, yo soy Vicky Carabalí y estoy encantada de compartir con ustedes más herramientas para conocer la palabra de Dios. Pues este es el reto de este mes, el fruto del Espíritu. Espero que muchos de ustedes se animen a hacerlo. Ahora vamos a ponernos a encuadernarlo, por si aún no has visto cómo se encuaderna, es la primera vez que estás aquí, quédate a ver cómo lo hacemos. Y si ya lo has visto antes, te agradezco llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like para que la interacción con este contenido nos ayude a llegar a más personas. Y si conoces a alguien que le puede interesar, no dudes en compartir este contenido o cualquiera de los vídeos que encuentras en el canal. Vamos a la mesa a encuadernar. Bien, te muestro primero el documento. Como siempre, es un documento que no tiene ningún formato, pero tiene toda la información completa de lo que tiene el reto. La diferencia es que no tiene ningún tipo de formato. Entonces tú descargas esto, no hace falta que lo imprimas. Si lo vas a desarrollar en un cuaderno o una libreta, lo puedes simplemente mirar desde tu móvil o desde tu PC o tablet. Además tienes con esto la portada. La portada está diseñada en un tamaño A4, es decir, una hoja grande, una hoja de fotocopiadora. Pero tú la puedes imprimir, como en mi caso, las dos páginas, portada y contraportada, en la misma para poder formar el cuadernillo. Esto ya depende de tus necesidades. Por supuesto, aquí tenemos el cuadernillo totalmente diseñado para los socios de este canal, y las personas que hacen donaciones también pueden acceder a este contenido. Simplemente tienen que hacer su donación y se les añade al grupo privado donde les comparto todos los archivos directamente. Entonces, para formar nuestro cuadernillo, añadimos la portada a el resto de hojas. Les comento que la portada está en un archivo aparte con dos hojas. Impriman las dos hojas en una sola para que les quede de esta forma, pero el archivo del cuadernillo imprímanlo en formato folleto para que les quede de esta forma y que cuando doblemos nos quede de forma ordenada. El formato es formato folleto en cuanto al cuadernillo, pero en cuanto a la portada, simplemente las dos hojas imprímanla en una sola. Por eso tienen archivos separados. Bien, entonces una vez esto junto, lo doblamos a la mitad para que nos quede en forma de cuadernillo. Y abrimos por la parte central, donde vamos a marcar con un punzón la medida de las grapas que vamos a utilizar. Yo siempre recomiendo grapas. Ustedes pueden coserlo si prefieren, pero con las grapas, primero que es mucho más fácil y luego queda más limpio y más prolijo. Así que les recomiendo que lo hagan con las grapas. Marcamos y perforamos. Y por la parte exterior vamos a añadir las grapas. Una arriba, la otra abajo. Volvemos a abrir y tenemos aquí las grapas, las cuales las doblamos con la parte posterior del punzón o algo similar para que no se hagan daño, y cerramos la grapa. De esta forma ya tenemos formado nuestro cuadernillo, listo para añadirlo a nuestra colección de retos bíblicos mensuales de este 2025. Y bien, así queda la invitación abierta para que participes en el reto bíblico El fruto del Espíritu. Un reto más con un propósito importante, que es darte a conocer el fruto que tienes que dar como cristiano. Si el Espíritu está en ti, los frutos son evidentes de forma visible y externa.
y aquí los vamos a conocer. Pues nada más, esto es todo por ahora. Recuerden que todos los sábados estamos en directo por Zoom haciendo los talleres del estudio bíblico del Nuevo Testamento con diferentes temas. Los espero cada sábado. Si no sabes cómo entrar al Zoom, tienes la información en nuestro grupo de Telegram. El enlace lo tienes aquí debajo y puedes acceder de forma gratuita. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo vídeo. Hasta la próxima.